Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a hablar el día de hoy en este video sobre la controversial línea de Vibrant Leather, las Elixir. Y yo quiero decir que en este caso yo me concentré en una de las Vibrant Leather, les voy a decir por qué. Y pues bueno, vamos a ir desmenuzando el video en secciones, ¿verdad? Como siempre, primero voy a hablar sobre por qué me decidí por este perfume, después vamos a entrar en las notas, performance, impresiones personales y así vamos a ir redondeando todo el contenido para que quede todo muy bien explicado. Así es que vamos a comenzar. Bueno, la primera parte sería hablar de por qué me decidí sobre esta Vibrant Leather Elixir, ¿verdad? La que se llama Unviolet, que es esta de aquí. ¿Y por qué me decidí por este perfume? Bueno, les voy a contar. Yo, cuando salieron estas Elixir, estaba muy ansioso de olerlas, de percibirlas, de ver cuáles eran las sensaciones que me iban a dar. Y la verdad es que a mí Vibrant Leather me gusta mucho el ADN, me gusta Creed Aventus, me gusta la Bestia Negra, en fin, o sea, hay variables que me gustan muchísimo y es un perfume que lo encuentro muy versátil, muy fácil de utilizar, que me acompaña muy bien, etcétera. ¿No? Incluso por ahí tengo una versión de Fraiche, también de Creed Aventus, y la verdad es que está bastante buena y esa es súper mega potente y muy parecida al ADN también. Tal vez un poquito más cítrico, un poquito más astringente, pero la verdad es que está súper buena, ¿eh? Se las recomiendo mucho, ahí tengo el video, por si quieren verlo, se los recomiendo mucho. Bueno, muy bien, ¿qué pasa con esta nueva versión de las Vibrant Leather? Salieron tres. Salió la Vibrant Leather Unviolet, que es esta que estoy presentando. Salió la Vibrant Leather Tobacco y salió la Vibrant Leather Sandalwood. Bueno, yo me decidí por esta por una razón. Las tres las fui a oler a Zara. Llegaron a la tienda de aquí de Chihuahua. La verdad es que están llegando bastante rápido las nuevas presentaciones. Yo pensé que iban a tardar más porque en ocasiones anteriores me había pasado que se tardaban mucho en llegar las fragancias. Entonces dije, bueno, pues lo más seguro es que se tarden. Pero no, han estado llegando de manera con buen tiempo, ¿no? O sea, se hacen los anuncios y tardan tal vez una semana y ya las tengo en tienda. Entonces, pues la verdad es que ha sido una buena temporada en que ya las puedo encontrar en tienda. Así es que yo me decidí a ir a probarlas a la tienda. Dije, vamos a ver de qué se están tratando estas tres. Y la verdad es que me puse medio loco y dije, voy a comprar las tres de una vez. Pero dije, no, espérate, están en 800 pesos cada una. Dije, vamos a manejarlo un poco más despacio. No te dejes ir solamente por la emoción, por querer tenerlas, ¿no? Porque es uno de mis filtros. O sea, es decir, yo no compro perfumes por tener muchos perfumes para poder reseñar. No, yo compro perfumes porque me gustan y cuando me gustan y cuando los entiendo y me parecen buenos, los reseño, ¿no? Eso es lo que yo hago. Así es que dije, no te pongas loco, sigue tu propio filtro y vamos a ver qué tal está. Así es que pues llegué, me atomicé un día uno de los Elixirs, al siguiente día fui y me atomicé otro, empecé a notar mis impresiones, cómo lo sentía, qué tal evolucionaba. Y ya saben, yo siempre lo he dicho, soy bastante atascado para ponerme perfume, así es que yo me puse entre 11 y 12 atomizaciones de cada uno, que fue bastante perfume. Lo que sí puedo decir de las tres versiones de los Elixirs es que tienen muy buen punch, los tres. Los tres tienen muy buen punch. Y hubo una ocasión en que probé los tres, o sea, me puse aquí en la parte de la muñeca, un poquito más arriba entre el antebrazo y el brazo, y el otro perfume me lo puse acá. Y la verdad es de que el Vibrant Leather Unviolet es el que menos pegaba de los tres. O sea, era muy escandaloso el Sandalwood y el Tobacco. Y obviamente porque son notas también que ya predominan mucho. Tanto la madera de sándalo como el tabaco son notas muy explosivas, son muy invasivas las notas. Así es que dije, ok, pues va a ser un poco normal, ¿no? Entonces me atomicé un día los tres, un día cada uno y los fui probando. Y me di cuenta de una cosa. Me di cuenta de que la verdad es que el Vibrant Leather, la Sandalwood, llegué, hice una prueba directamente en mi casa y agarré Vibrant Leather. Ajá. Y yo no tengo Santal 33 de Le Labo, pero tengo de Dossier. Y he de decir que es de los perfumes que más se parecen a Santal 33. Por mucho, de verdad, ¿eh? Mi hermano sí lo tiene, el Santal 33. Y la verdad es que está
O sea, yo creo que 99% igual. O sea, de verdad es muchísimo el acercamiento que tiene este de Dossier. Entonces llegué y probé y lo que hice fue poner el Vibram Leather, que es un ADN delicioso. Puse el Vibram Leather y después le puse el Sandalwood. Y la verdad es que, o sea, es prácticamente la misma sensación olfativa que si tuvieras el Vibram Leather y el Santal 33. De verdad, es la misma sensación olfativa. Pero por mucho, o sea, de verdad, en serio. Porque hay algo que tienen las elixirs nuevas y eso es que las tres mantienen esa vibra de Vibram Leather, ¿ok? Entonces, en los elixirs yo esperaba algo distinto. No me refiero a que cambiara el aroma. Me refiero a que tal vez me esperaba, no sé, tal vez un poco algo más oscuro, con más duración, con muy buena proyección. O sea, como que me esperaba ese camino, ¿no? Dije, híjole, van a estar buenísimas, las voy a querer las tres, es lo más seguro. Pero no, la verdad es que no. Entonces, ok, llegué, hice la prueba. Hice esta prueba de Vibram Leather y el Dossier y es igual. Después dije, ok, vamos a probar otra. Entonces tengo estas dos, que es el Tobacco 02 de Zara, y el Tobacco 03, que son a mí las que me gustaron. El 01 la verdad no me gustó, me pareció, no sé, no me gustó, no me convenció, no lo compré. Entonces dije, ok, vamos a hacer la siguiente prueba. Entonces agarré Vibram Leather, lo atomicé. Vamos a ponerle de a 2 para que se sienta. Y después atomicé el 2. Es prácticamente la misma sensación olfativa que tener el Vibram Leather and Tobacco. De verdad. O sea, esto es igual a Vibram Leather and Sandalwood, que es el que ahorita mezclé. Y esto es igual al Vibram Leather and Tobacco. De verdad. Ahora, si de aquí me voy y atomizo Vibram Leather y Tobacco, pero el 03. Aquí está. Vamos a ponerlo. Aquí me gusta más este layer. Con el 03 huele increíble. De verdad se los recomiendo. Es una cosa mega deliciosa, en serio, me encantó ese layering, me gustó muchísimo. Dije, qué bien huele porque te da una potencia, te da una fuerza, porque acuérdense que el Tobacco 03 se asemeja mucho a tabaco vainilla de Tom Ford. Se asemeja, no son iguales, sí hay diferencias, pero se asemeja. Entonces mezclando estos dos queda una combinación riquísima. Yo todavía porque el Tobacco es muy escandaloso, el Tobacco 03. Yo todavía después de las primeras pruebas, le agregué otra atomización para que se rebajara y ahí quedó muy delicioso. O sea, por cada 3 de estas, 2 de estas. Entonces queda súper mega bien. De verdad, huele muy, muy bien. Y te dan buen rendimiento, los 3, ¿ok? Entonces acá tenemos Vibram Leather y Sandalwood de Dossier, que es igual al del Sandalwood. Igual. Woody Sandalwood se llama el de Dossier. Acá tenemos Vibram Leather y Tobacco 02. Y acá tenemos Vibram Leather y Tobacco 03. Y aquí tenemos el Violet, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasó con este perfume? Pues bueno, lo que sucedió es que cuando hice las pruebas dije, es lo mismo, no me convence. Dije, ni para qué tener las 3 botellas. Son 2,400 pesos en las 3. Dije, no. Ahorita estoy en ese punto. No sé si en algún momento diga, ok, me voy a decidir, voy a tomarlas, voy a comprarlas. Porque la verdad es que las otras 2 versiones me gustaron mucho. O sea, sí me gustaron mucho. Y algo que sí me sorprendió, si bien yo estaba esperando que tuvieran mucha pegada, que tuvieran mucha fuerza, algo que sí me sorprendió es de que los 3 en los blotter duraron hasta, no sé, casi las 30 horas, ¿eh? O sea, en los plotters, o sea, duraron un montón. En la ropa duró las 24 horas. Pero en la piel no tanto, ¿ok? En la piel no tanto. Ninguno de los 3 duró tanto en la piel. Por lo menos en mi experiencia no fue así. No nada más los probé un día, los probé 2 días. Cada uno de ellos. Entonces al último pues me decidí por el Vibram Leather and Violet, ¿sale?
Entonces, en esas pruebas que hice, o sea, fui a la Plaza la abren a las 11 de la mañana, llegué a las 11:30, me atomicé todo uno, ya me fui, así hice mis cosas, lo iba probando, iba apuntando, al día siguiente otro, más o menos a la misma hora, al día siguiente otro. Después cambió un poco el clima y lo aproveché y fui un poco más tarde, como a las 2 de la tarde, para agarrar toda la parte del mediodía y de tarde. Y así me atomicé otra vez los tres. Y luego hubo otra tercera prueba, que fue cuando me atomicé los tres a ver cuál se sentía más. Y el de Tobacco y el Sandalwood fueron los más explosivos, los más fuertes. Y el de Violet bajó muchísimo. Así, esas fueron mis tres pruebas. Y así fue como decidí llegar hasta este. ¿Por qué llegué hasta este perfume así de esa manera? Pues bueno, me decidí por esta versión porque es la que más se asemeja al ADN de By Brand Leather. Y aparte de que más se asemeja, es la que más me gustó. Entonces, yo oliendo estos layerings que yo hice, dije, es que, pues no. O sea, en realidad se parecen mucho, quedan muy iguales. Dije, no tiene caso tener las otras dos. Hasta ahí, ¿no? Y compré esta. Ok, ahora, ya está ahí. Vamos al siguiente punto. ¿Qué pasa con las notas? Ok, con las notas vamos a agarrar otro blotter. Aquí limpiecito. Vamos a ponerlo. Este lo acabo de abrir, ¿eh? Lo acabo de abrir. Ok. Este perfume, las notas que tiene declaradas son dos. Hojas de violeta y gamuza. Se acabó, ¿sale? Yo estoy seguro que tiene más notas porque se siente el ADN de By Brand Leather. Entonces, yo estoy seguro que debe de andar por ahí con la bergamota, con algunas notas amaderadas y ahorita te voy a explicar de mis sensaciones olfativas. Entonces, pues bueno, así es como yo llegué hasta este perfume, como me decidí. Las notas que te estoy presentando son las declaradas, hojas de violeta y gamuza. Hasta ahí. Ahora, vamos a pasar a mis impresiones personales, que ya es el tercer punto. En mis impresiones personales, ¿qué pasa con este perfume? Yo me lo he puesto 4 veces. 4 veces me lo he puesto. 2 en tienda. Bueno, más bien las 4 en tienda, porque ahí hice las 4, ¿no? Pero fueron en diferentes ocasiones. Ya cuando me decidí por esta versión, fueron en diferentes ocasiones. Las primeras fue un día uno, un día otro, un día uno, un día otro. Y así, ¿no? Así me lo llevé. Y luego después ya cuando dije el que más me convence es el violeta, me volví a ir a la plaza, me volví a atomizar, al día siguiente otra vez. Y ya cuando estuve completamente seguro, de acuerdo a mis anotaciones, a lo que yo esperaba del perfume, lo compré. Entonces, pues ya, me quedé con esta versión. Ahorita lo estoy destapando para que tú lo veas. ¿Y qué pasa con este perfume en mis impresiones personales? Bueno, antes de que yo viera las notas, porque no las quise ver, solamente me guié por el nombre, By Brand Leather Violet, dije, ok, esto puede recordarme un poco a las notas de Fahrenheit. O sea, fue lo que pensé. Pero ya cuando lo traje puesto el perfume, no. O sea, es una cosa distinta a Fahrenheit. Distinta completamente. Esto no huele nada a gasolina. O sea, nada que ver por ahí, ¿no? Por ese camino. Entonces, este perfume, cuando yo me lo puse, dije, híjole, qué rico está. Porque me recordaba al By Brand Leather, pero sentía unas notas como de tierra mojada y sentía unas notas de madera. Esas eran mis sensaciones olfativas la primera vez. La segunda vez me lo volví a poner cuando me tocó ponérmelo y volví a sentir casi lo mismo. Lo puedo sentir un poco lineal. Ajá, o sea, lo que sale es lo que se va percibiendo a lo largo de la vida del perfume. No hay mucha evolución. La tercera vez igual, la cuarta vez igual. Así es que dije, ok, es lineal, me gusta, se siente muy bien. Ahora, ¿cómo lo veo yo este perfume? Lo veo un perfume profundo con el ADN de By Brand Leather, es decir, con el ADN de Aventus, pero con esas notas de violeta, tierra mojada y madera. Pero la violeta yo la siento algo muy diferente. Lo siento como algo más verde, más herbal. No tanto como una violeta como en el Fahrenheit, como se puede llegar a sentir. Aquí no. Aquí podemos encontrar esa parte verdosa, esa parte de tierra mojada, esa parte de By Brand Leather. Entonces eso lo hizo una composición muy buena. Me gustó muchísimo la composición. Entonces dije, esto está muy, muy bien. No se sale del molde, ¿eh? No vayas a creer que vas a decir, voy a encontrar aquí el hilo negro. Nah, no va por ahí. Es una cosa que puedes encontrar Híjole, a ver, déjame pensar. Porque ahorita yo no lo había pensado de este modo, ¿no? Como lo estoy explicando ahorita. Pero no sé si haciendo un layering se pueda conseguir este tipo de ADN. No lo sé. Es que tiene
un toquecito medio especial que lo hace sentir muy bien. Sí, definitivamente lo hace sentir muy bien. Entonces, este perfume, si bien no se sale de toda la línea de Vibrant Leather, que yo creo que eso es lo que me está haciendo sentir que no es especial, sí tiene un toque que lo hace sentir fresco, dinámico, versátil, pero con un toque distintivo de todos los Vibrant Leather que yo conozco, ¿ok? Y eso es lo que más me gustó de este perfume. Ahora, ¿yo recomendaría este perfume? Sí, definitivamente. Definitivamente lo recomendaría porque es un perfume que con ese ADN no disgusta a nadie, huele muy bien, huele limpio, huele rico, tiene muy buena composición aromática, a pesar de que son 2 notas declaradas. Puede ser, que no lo creo, no lo creo, habría que platicar con algún químico perfumero, pero puede ser que la violeta esté trabajada en diferentes maneras, desde la raíz, la flor, no sé, en diferentes fases de la violeta y la gamuza, no lo sé, porque se perciben mucho más notas, entonces no puede ser que solamente tenga esas que están declaradas. Lo veo difícil, muy difícil, de verdad. Entonces, ¿yo recomendaría este perfume? Sí, definitivamente, me parece un perfume muy bueno, me parece un perfume con muchos matices, pero recuerda, es lineal, pero los matices los vas encontrando conforme vas oliéndolo, conforme vas aspirándolo, vas encontrando. Entonces, ahí es donde está la magia de este perfume, donde yo encuentro que está muy bien. Ahora, ¿por qué lo recomendaría también? Porque hay que recordar que Zara lo que hace es descontinuar los perfumes, ¿no? Que esto yo ya lo he tomado en otros shorts y en otros videos. Y la verdad es que me parece medio mala onda. Entiendo su modelo de negocio, me queda claro que son fast fashion, que están sacando y sacando y sacando, ok, me queda claro. Pero la verdad es de que cuando llegas a enamorarte de un perfume, pues te puede, ¿no? Te puede porque dices, híjole, es que está muy bueno, ¿no? Hace un día traía el Gourmand Leather de Zara. Es una cosa que me encanta y ahorita ya está descontinuado. Entonces yo tengo que cuidar mucho la botella porque lo más seguro es que ya no lo vayan a sacar, ¿no? Tal vez salga una versión más adelante, no lo sé. Pero nunca se sabe con Zara, ¿no? Entonces es por eso que, por ejemplo, este perfume a mí me parece uno de los mejores que hay. Si bien el Tobacco y el Sandalwood son buenos, ¿no? Que tal vez en algún momento diga, pues mejor si me los compro porque los van a descontinuar. No lo sé todavía, repito, no lo sé. Porque el aroma sí lo puedo tener haciendo un layering. Tal vez me decida en algún momento por sí tenerlos. No lo sé. Bueno, en la parte de la presentación, que es un poquito menos relevante, que me la salté, pues es una botella cuadradita exactamente igual que las Vibrant Leather, exactamente igual, pero pues de 60 mililitros, que esta es una presentación que ya habían manejado. Son unas botellas oscuras con un cap imantado, que está súper padre, a mí me encanta. Y pues todas las letras en dorado, con el atomizador en dorado, y se ve muy bien, se ve elegante, se ve lindo. Y pues bueno, la nueva palabra de moda de la perfumería, elixir, ¿no? Para que no te quede duda. Pues bueno, ahí está. Entonces, ocasiones en las que yo lo utilizaría, pues prácticamente todos los días, ¿eh? Es un perfume que yo lo veo entre casual, elegante, lo veo bastante bien. Edades lo veo de cualquier tipo de rango, no le veo una edad en específico, lo veo un perfume bastante bien. Y vamos a pasar a algo de lo importante. Performance. Muy bien, ok, vamos a ver. Este perfume, yo te comentaba ahorita que en 2 ocasiones me lo atomizaba a 11, 11 y media, ¿no? Cuando abría en la plaza. Y me lo ponía. ¿Y qué me pasaba con este perfume? Las primeras 2 horas lo sentía como una bestia, ¿eh? Como una bestiecilla así montada, proyectando ahí, oliéndolo, percibiéndolo de manera fuerte, intensa. Lo estaba ahí sintiendo 2 horas fácil. Fácil lo estaba sintiendo yo este perfume. Después de las 2 horas ya cae en una fase un poquito más degradada, comienza a ir en declive y ya lo sientes un poquito en burbuja personal, ¿no? Pasan otras 2 horas y comienza otra vez el declive y se te empieza a quedar como un poquito más a ras de piel. No exactamente a ras de piel, pero sobresale un poco. No es mucho lo que sobresale el perfume, pero ahí está un poquito, te mueves y pum, de repente te llega la rafaguita. Ya como en la hora 5 o 6 te llega la rafaguita. Pero esto, estoy hablando de la piel, recuerda, pero esto te va a aguantar unas 7 horas y media, 8 horas aproximadamente, esta fase, ¿no? De la proyección de 2 horas, después burbuja personal 2 horas, después otras 2 horas un poquito más a ras de piel, después a ras de piel y por ahí se va, ¿no? Con unas 8 horas. Entonces lo disfrutas bastante bien.
Pero la magia de este perfume está en la ropa. Si tú se lo pones a la ropa, te va a aguantar un montón. Se va a extender prácticamente al día siguiente. Y eso es lo que me pasó en las 4 ocasiones que lo probé, porque obviamente lo quise probar así. Piel, ropa, piel, ropa, piel, ropa, ¿no? Entonces todos los días ropa limpia. Cuando iba a probarlos, me atomizaba acá en la parte del cabello, en la nuca, en el cuello, en la parte del pecho, aquí en la camisa, en el dorso de la mano, en el antebrazo, pues todo, ¿no? Pum, 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 pum. Y la verdad es que me estaba aguantando muy bien. Te estoy diciendo de 11 o 12 atomizaciones de cada uno de estos perfumes para poderlos percibir. Y la verdad es de que así me estaban aguantando muy bien, muy perceptibles. Y otra cosa que me sorprendió, que también lo tengo que decir, es de que regularmente cuando yo pruebo un perfume en la plaza, y esto lo he dicho en algunas ocasiones, regularmente no los hueles. O sea, tú te lo pones y en el momento lo percibes, pasan 10 minutos y ya no lo percibes. Y esto también es porque hay una saturación de aromas. Es un lugar con muchísimos aromas. Entonces, no es de que no estén ahí. Lo que pasa es que las plazas regularmente tienen deodorizadores, o sea, tienen unos instrumentos que van sacando aromas, o también, si no los tienen estos instrumentos, si no hay la suficiente ventilación, lo que sucede es que son tantos los aromas que tu nariz deja de percibir muchos de ellos. ¿Por qué? Pues porque está saturada, ¿no? Entonces la plaza no es un buen lugar para probar perfumes. Yo siempre lo he dicho, ve y ponte y salte, ¿no? Y ya ponte a hacer cosas, porque si no, los dejas de percibir. Pero una cosa que me pasó con este perfume es de que yo me lo ponía en la plaza y lo iba percibiendo. Por eso podía decir, esto es un monstruito porque se sube muy bien, se queda contigo y está proyectando y estás ahí oliéndolo. Entonces era bastante fuerte la experiencia olfativa que llegabas a tener con los elixir. Bueno, o que llegas a tener con los elixir, ¿no? O sea, está bastante buena. Bastante buena. Entonces, eso fue algo que me sorprendió del perfume para bien, porque yo dije, qué bueno está esto, de los pocos perfumes que te pones y en la plaza los puedes estar oliendo, de los pocos. Entonces, este perfume está por ese camino, lo puedes percibir y ahí está contigo. Así es que, teniendo en cuenta esto del performance, que te dura en la ropa prácticamente hasta el día siguiente, que en la piel te aguanta tus 8 horas, posiblemente te aguante un poco más. Yo el ADN de Aventus en varias ocasiones y con distintos tipos de perfumes, no solamente con Vibraler, de repente los dejo de percibir y de repente otra vez vuelve. Ya casi no me pasa, casi todo el tiempo los puedo percibir, pero sí se me pierde de repente. Y con este perfume, no sé si por la violeta, que dicen que está declarada, que yo te digo que se me hace que está trabajada desde otro ángulo, tal vez algo un poco más herbal, pero si nos fuéramos al tradicional aroma de la violeta, al que estamos un poco más acostumbrados tal vez en perfumería comercial, yo esa violeta no la siento aquí, siento como algo más herbal, ¿no? Por eso digo que no está como muy trabajada desde la parte tradicional. Quiero creer, no lo sé, pero quiero creer que por ahí va la cosa. Entonces, este perfume, una de las cosas también que también me gustó es de que con esta mezcla de notas sentía más el ADN de Vibraler. Entonces eso también me gustó porque dije, órale, lo siento por más tiempo, es más perceptible, es más fuerte y eso me gustó. Y me gustó mucho la verdad. Entonces todo eso que te estoy contando fueron razones por las cuales decidí sí comprarlo. Repito, todavía no sé si voy a comprar los otros porque no quiero que se descontinúen y de repente no tenerlos ya y arrepentirme un poco, ¿no? Y decir, pues es que sí estaban bien, los hubiera comprado para tenerlos porque de repente te los quitan y pues ya no, como sucedió con o como va a suceder con la Vibraler Bogo Summer, que lo más seguro es que la vayan a quitar rápidamente y es un perfume buenísimo. También aquí tengo el video, por si lo quieres ver, ahí puedes tenerlo. Entonces, pues con eso me quedo. Espero que toda la información que te estoy dando te guste, te ayude a tomar una decisión. Y si es así, pues déjalo en los comentarios. Dime tú qué piensas sobre los perfumes de Zara. Yo sé que de repente hay muchas personas que odian los perfumes de Zara, pero habemos muchos, entre ellos yo, que los amamos y decimos qué buenos perfumes de repente se saca Zara, ¿no? No todos, pero hay muchos de los perfumes que saca Zara que son muy buenos de verdad, y que los disfrutas muchísimo. Yo por lo menos, por el costo, son de los que me lleno en ellos y digo, no importa, no pasa nada. A excepción de que si es una línea que sabes que va a desaparecer rápidamente, pues te la llevas con un poquito más de reserva. Pero es muy gustoso poderte atomizar todo lo que quieras del perfume y disfrutarlo de esa forma, ¿no? Entonces, pues bueno,
Ya nos acabamos los puntos que quería comentarte. Espero que te haya gustado este video. Te recomiendo muchísimo hacer los layerings. Recuérdalos. Es Vibrant Leather con Woody Sandalwood de Dossier. Y luego Vibrant Leather con Tobacco 02. Y Vibrant Leather con Tobacco 03. Te los recomiendo muchísimo y haz las pruebas. Vas a ver que se van a parecer muchísimo. Espero que te haya gustado este video. Si es así, te pido que te suscribas para que le des apoyo al canal. Dejes un comentario y le des clic en la campanita. Bye bye.